Hola, en esta ocasión te traigo el tema relacionado con vectores, comenzando desde la geometría de los espacios R. Bueno, para poder definir la geometría de los espacios R es muy importante definir el espacio del plano cartesiano. Generalmente siempre el plano cartesiano a inicios podemos considerar el plano cartesiano en R2. ¿Qué significa en R2? En R2 significa que R va a estar definido para la dimensión número 2 o segunda dimensión. Entonces se dice que el espacio R2 va a ser igual al conjunto de XY, que vienen siendo las coordenadas, en donde X, Y pertenece a los números reales. Entonces esto quiere decir que si nosotros vamos a definir un vector, tenemos el espacio en R2, definir lo siguiente. Tenemos aquí un espacio vectorial en XY, que es en R2, dos dimensiones. Podemos localizar un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una representación gráfica que tiene magnitud y dirección. Quiere decir que un vector siempre, por definición, parte del origen. Para poder dibujar ese vector, podemos dibujar una flechita y una línea, un segmento de recta, en donde la flechita apuntará el punto coordenado. Eso quiere decir que este vector estará ubicado en un punto XY en el plano. Definido el espacio vectorial R2. ¿Ok? Bueno, lo que sigue es que si nosotros localizamos un vector en el espacio R2, entonces tenemos una coordenada XY. Entonces, pues ese vector puede estar representado por una letra. Generalmente siempre las letras que se utilizan para los vectores son pues de la mitad del alfabeto hasta el final. ¿Ok? Entonces podemos definir este vector que les acabo de dibujar como una U minúscula, y generalmente siempre la U va en negritas con una flechita en la parte de arriba, y podemos definir a ese vector como el vector X, Y. Ya si nosotros definimos este vector U como X, Y, a estas partes se les llama componentes. Componentes. Entonces aquí las componentes del vector son X, Y. Si se tratara de un vector en R3, obviamente tendría tres componentes y el plano sería X, Y, Z. Entonces, para poder hacer operaciones con los vectores, es muy importante que pues tomes en cuenta mucho su gráfica. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un vector de dos componentes, entonces estarías graficándolo en un plano R2. Ok, entonces es muy importante esta cuestión. Bien, entonces de acuerdo a eso, nosotros podemos también resolver las primeras dos operaciones, que es la suma y la resta. Y entonces para poder sumar vectores o restarlos, podríamos seguir dos métodos. Uno puede ser el analítico y el otro el gráfico. Entonces, nada más para mencionarles, si yo quisiera hacer una suma vectorial de un vector y otro vector diferente, ¿ok? Podríamos iniciar con el primer vector. Podríamos llamar este vector con esta componente, ¿sale? Este sería U vector, ¿sale? Y si tengo otro vector, podríamos pensarlo así, V vector con sus respectivas componentes, ¿sale? Si nosotros queremos aplicar la suma de vectores en este plano, para poderlo sumar por el método gráfico, entonces podremos pensar que un nuevo vector saldrá a partir de este hacia afuera del plano, y entonces aquí podríamos pensar en otras coordenadas del nuevo vector. Entonces a ese nuevo vector que acabas de dibujar es la suma del vector U más V, en donde este método se llama del paralelogramo. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, sumarás la componente x1 más x2, y para y sería y1 más 2
y2, perdón, ¿sale? Sabiendo que la componente aquí sería y1, x1 y x2, y2. ¿Ok? Entonces lo importante es aquí definir que la suma vectorial por el método del paralelogramo, pues quiere decir que es el nuevo vector que parte hacia la parte de afuera, de aquí. ¿Ok? Bien, entonces eso es una parte. Por otro lado tenemos también lo siguiente. Si nosotros queremos resolver una suma vectorial por el método analítico, entonces es muy importante pues definir lo siguiente. Como ya mencionamos en un momento, que si nosotros queremos pues conocer la componente de cada vector, entonces para poder hacer la suma vectorial de manera analítica, lo que se hace simplemente es pues sumar sus componentes de acuerdo pues a la posición que tiene. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer la suma vectorial considerando los dos vectores en la parte de la gráfica, aquí sería, pues si quieres llamarle, pues respetando la nomenclatura de ahí, y1, bueno, aquí primero sería x1, la componente x1, y1 y x2, y2. Si yo quisiera hacer la suma de manera analítica, correspondería a lo siguiente. Sería sumar las componentes x1 más x2, y1 más y2. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedería si en lugar de ser una suma, prefiero yo una resta? O sea, de aquí. Podrías tomarlo en cuenta de la siguiente forma. x1 restaría con x2, y1 con y2, de manera analítica. Entonces, pero para poderlo considerar de este tipo, podríamos pensar también en lo siguiente. Este vector negativo o vector menos v es como si consideraras que este vector v estaría multiplicado por una constante k, en donde k valdría menos 1. Entonces aquí podríamos pensar que esta k es un escalar, ¿sale? Que va a modificar la dimensión del vector. Entonces, al hacer esa operación, podríamos pensar lo siguiente, que si tú lo quieres considerar como una suma, ¿sale? Lo quieres considerar como una suma, tendrías que multiplicarlo primero por el menos 1, que vale k. Y si lo quieres considerar como una resta, pues simplemente lo consideramos de esta parte, ¿sale? En algunas ocasiones, cuando se definen las componentes de u y v, pues a lo mejor no lo marcan como x1 y x2, podríamos tener esta forma equivalente. O sea que si tenemos un vector u, tus componentes pues sería 1, u1, u2. También podremos pensar de esa manera. Y las componentes del vector v podría ser v1, v2. Entonces todo depende de la nomenclatura que quieras manejar, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. En pocas palabras, para la suma o resta de los vectores, debemos tomar en cuenta sus componentes que están en X y en Y, en el plano R2. ¿Qué pasaría si fuera un plano R3? Pues de igual forma se suman las componentes en X, las 3 en Y y las 3 en Z, si fueran 3 vectores. Si fuera un vector 3D y suma de 2 vectores, sería sumar cada una de sus componentes. Entonces todo depende pues de las dimensiones o el espacio vectorial que estés trabajando, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera se modificaría, regresando a esta parte de la constante, ¿sale? ¿Cómo se modificaría la gráfica? Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector v, si queremos llamarle así, qv, y quisiéramos multiplicarlo por una constante, sea un 2, 3 o 4, el valor que quiera tomar, incluso puede tomar valores negativos. Entonces vamos a imaginar que lo multiplicamos por una k, así como lo marqué aquí. Lo multiplicas por una k, sabiendo que k es positivo, entonces podríamos pensar que aumenta de tamaño. Entonces, para los puntos del primer vector, obviamente, podríamos llamarle v1, v2, aquí si quieres,
V1, V2, ¿sale? En donde V2 correspondería a esta parte, ¿sí? Y V1 en esta parte. Ahora, si lo multiplicas por una constante K, pues va a aumentar, entonces obviamente se modificaría su punto coordenado. O sea, esto sería, todo este vector de aquí, sería K por V vector. Entonces también se multiplicaría, bueno, no se multiplicaría, se aumentaría el valor de su componente en 2 y su componente en 1, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, si nosotros queremos multiplicar por una constante K, puede ser positiva o negativa, entonces tendrías que modificar sus componentes con ese valor de K. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedería si quiero hacer la suma y resta de dos vectores? Bueno, pues en resumen es pues poner en práctica pues la gráfica de los vectores y podemos aplicar el método del paralelogramo, el que te acabo de mencionar aquí arriba, ¿verdad? Forma analítica, sumar componentes, como en este caso, y pues el caso también donde se multiplica por una constante K. Bueno, eso sería una parte. Para la parte de R3, pues de igual forma se tomaría en cuenta pues las coordenadas X, Y, Z, ¿sale? Entonces, nomás por mencionar, ¿qué sucede en R3? En R3, pues es, pues graficar las componentes del vector y imaginamos que tenemos, pues este vector de acá, ¿no? Voy a poner este de aquí, en donde puedo obtener lo siguiente, puedo obtener sus tres componentes y si a este vector le quiero llamar V, entonces este punto coordenado involucra a las tres componentes, o sea, V1, V2, V3, ¿sale? Entonces, cuando tiene tres componentes, lógicamente estás hablando de un vector R3. Entonces, todo depende de cómo se esté pues manejando, ¿verdad? De igual forma, las operaciones tendrían que ser pues las mismas en las cuales pues tenemos que pues que considerar, ¿ok? Bien, vamos a hacer unos ejemplos para poder hacer suma y restas vectoriales. Bueno, como primer ejemplo tengo el siguiente. Tengo un vector V de componente 4, menos 3 y tengo un vector de componente, vamos a llamarle U, vector U de componentes 2, 3. Es un R2 porque tiene dos componentes. Voy a hacer la suma de estos dos vectores, V más U. Y esto es sumar 4 más 2, o sea, hay que respetar sus signos, coma, menos 3 más 3. Por lo tanto, la suma analítica de estos vectores sería 4 más 2, son 6, y 3 menos 3, 0. Y esto correspondería a la suma de esos dos vectores. ¿Qué sucedería si ahora fuera un vector 3D? Ok, pues sucedería lo mismo. Pongamos en cuenta un vector U que es igual a 2, menos 2, 3, V que sería a 1, menos 3, 4. ¿Sale? ¿Cómo sería la suma de U más V? Bueno, pues vamos a agarrar las componentes. Para la primer componente sería sumar 2 más 1, menos 2 más menos 3 sería menos 3 y 3 más 4. Y entonces la suma vectorial de estos dos vectores en 3D sería 2 más 1, 3, menos 2 menos 3 sería menos 5 y 3 más 4 serían 7. Por lo tanto, este es el resultado de la suma de esos dos vectores en R3. ¿Ok? Bien, entonces esto es lo que tienes que pues resolver cuando se te presente la suma o resta de un vector, ¿sale? Bien, se me pasaba explicarles también
La parte de los vectores generalmente siempre se representan en forma de corchetes, corchetes o paréntesis cuadrados que les llaman. Y podríamos tener también el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos el vector u igual y podemos representarlos con los corchetes. Sería 2, menos 4 y 7. Y tengo un vector v, ¿sí?, de 5, 3 y 0. En algunos autores lo que a veces hacen es que no manejan las flechitas. Entonces vamos a respetar algunos puntos de vista de los autores en donde no manejan las flechitas. Sin embargo, aquí podemos repintar la letra porque está en negritos y eso pues ya me indica que es un vector. Entonces, si me pidiera la suma de u más b, ¿cómo sería? Pues simplemente podríamos sumar las componentes. 2 más 5, lo voy a hacer por pasos para que te acuerdes, menos 4 más 3 y 7 más 0. Y esto es igual a 2 más 5 son 7, menos 4 más 3 es menos 1 y 7 más 0 son 7. ¿Sí? Y este sería el resultado de la suma vectorial. ¿Ok? Ahora, considerando estos dos mismos vectores, ¿qué sucedería en la resta? Bueno, pues tenemos u menos v, entonces lo hacemos por pasos. 2 menos 5, ¿sale? Menos 4 más menos 3 me da menos 3 y 7 menos 0. Y eso sería igual a 2 menos 5 menos 3 menos 4 menos 3 menos 7 y 7 menos 0, 7. Y ese es el resultado de la resta. ¿Ok? Bien, por último, recordando lo que tienes que hacer en caso de que un escalar multiplique un vector. Por ejemplo, si tenemos aquí el producto escalar del punto 5 que multiplica el vector v, entonces, ¿cómo sería esa multiplicación? Si yo sé que el vector v, sus componentes serían 5, 3 y 0, 5 por 5 son 25, 5 por 3 son 15 y 5 por 0 son 0. Y ese es el vector multiplicado 5 veces. ¿Ok? Entonces, en resumen, para que tú puedas sumar o restar vectores, lo puedes hacer de manera tal que puedes hacerlo de manera analítico, resolviendo así como lo acabo de hacer, ya sea que lo hagas con su manera de en paréntesis cuadrados o corchetes, o su manera como de coordenadas, como lo manejé en la parte de aquí, en este caso. Eso podría ser una forma, la otra son dos formas, y la tercera forma o la primera que vimos fue de manera pues gráfica, ¿no? Utilizando el método del paralelogramo, en donde lo importante es graficar un vector. Recuerda que un vector no se puede graficar sobre la misma, sobre un solo vector. ¿A qué quiero decir? Bueno, esa parte es como una regla, ¿no? Lo que les explico pues es lo siguiente, que no puedes graficar una sobre otra. O sea, imagínate que tienes un vector en el plano y quieres dibujar otro vector, no se vale que tú lo pongas aquí encima. Esto es incorrecto. Lo que tienes que hacer es partir desde el origen y dibujar el otro vector. Es lo que se está pues representando en esta parte de la primera gráfica que te puse. Bueno, la segunda, mejor dicho, esta de aquí. Sí, el vector parte del origen dibujándose hacia sus coordenadas, y para el vector que se llama vector resultante, es este de aquí, pues es ubicar la suma de sus posiciones o los puntos que tienen en tanto en X como en y partir del 0 hasta el nuevo punto coordenado, y ese pues viene siendo la suma gráfica ocupando el método del paralelogramo. Entonces, en resumen, eso es lo que quiere decir esta suma vectorial. Es simplemente analizar sus componentes y de qué manera puedo graficarlos. Entonces, regla, acuérdense, no se pueden graficar una sobre otra. Sería todo de mi parte, nos vemos pronto, gracias por tu atención.